Buenos días, hermanos y hermanas. Les envío un saludo de paz y bien. Soy el Padre José Luis Peralta. Bueno, gracias a Dios terminamos de leer nuestro Evangelio de Mateo y el día de hoy voy a darles una información general, pero también me concentraré en los pasajes que solamente encontramos en Mateo. Por esta vez nuevamente va a ser un audio con esta información. Traté de hacer un video, pero me estaba tomando mucho tiempo y no pude invertir tanto tiempo. Pero yo les prometo que poco a poco ya me voy a ir actualizando, pero creo que la información que les voy a dar es fácil de entender, es fácil de digerir. Les voy a dar una introducción general a lo que es la composición y la historia de este evangelio, del evangelio de Mateo, y después me voy a enfocar en pasajes que solamente encontramos en Mateo, que no vas a encontrar ni en Lucas, ni en Marcos, ni en el evangelio de San Juan. Iniciemos pues. Originalmente este evangelio se le atribuye a Mateo, el apóstol, el que fue elegido por Jesús, el que era el recaudador de impuestos, y se cree que Mateo tenía una colección o escribió una colección de dichos y de frases de Jesús, que originalmente estaban en hebreo o en arameo, es lo que creen los especialistas. Pero quizá no se escribió todo el evangelio ya fuera en hebreo o en arameo, porque junto a este evangelio estaba el capítulo 28 de Mateo, que solamente estaba escrito en griego. Pero aparte de Mateo, más adelante salió otra teoría de otro autor, un autor anónimo que era de la segunda generación de los judíos cristianos. Y se cree que este autor anónimo fue el que completó todo el Evangelio de Mateo usando los dichos o lo que eran las frases que Mateo, el recaudador de impuestos, escribió mientras estaba con Jesús. Este autor anónimo tenía un muy buen conocimiento de lo que era la Biblia hebrea, que es el Antiguo Testamento, y tenía una gran influencia de hebreo, arameo y griego. Y fue hasta el segundo siglo después de Cristo hasta que por fin se le conoció como el Evangelio según San Mateo. ¿A qué tipo de audiencia se le escribió este evangelio? A los que iba dirigido este evangelio eran judíos cristianos. Recuerden que en el evangelio de Marcos eran paganos que se habían hecho cristianos. Recuerden que en Marcos Jesús constantemente está reprendiendo a los apóstoles, los regaña. Dice, ¿hasta cuándo van a entender? ¿Hasta cuándo van a comprender? Y ellos no se dan cuenta quién es Jesús. Mateo hace todo lo contrario, hace quedar bien a los apóstoles, porque no los quiere hacer quedar mal ante la audiencia. Entonces es un judío el que está escribiendo este evangelio. Todos estos judíos que ahora son cristianos o que estaban siguiendo a Jesús, ellos creían en que Jesús era verdaderamente el Mesías, que venía a que se cumplieran todas las profecías bíblicas. Por eso Mateo siempre invita a esta comunidad a poner su fe en acción, que no solamente sean palabras, sino hechos. Recordemos que esta comunidad por un tiempo usaba las sinagogas para tener sus reuniones, y yo me imagino que llegó el punto en el que los judíos o los que eran los líderes religiosos de aquel entonces, los fariseos, los corrieron de las sinagogas. Y eso creo que creó como un resentimiento del autor hacia los fariseos, hacia los judíos. Aparte recuerden que ellos no creían que Jesús era el Mesías. Y por eso va creciendo esa enemistad de la comunidad de Mateo con los líderes judíos. Recordemos que la fuente principal de los evangelios sinópticos y que es el evangelio más viejo es el evangelio de Marcos. Por lo tanto, Mateo y Lucas usaron el evangelio de Marcos como fuente, pero también había otras fuentes en las cuales no me voy a meter, que es el famoso documento Q, como una Q de queso, y ya como palabra completa viene del alemán, que es Quelle, que significa fuente. Entonces, el Evangelio de Marcos se compuso entre el 65 y 70.
Se cree más o menos que el Evangelio de Mateo fue compuesto entre el 70 y el 80 después de Cristo. Y posiblemente se compuso en Palestina, o también se cree que pudo haber sido en Antioquía, la capital romana de Siria. Y recordemos que fue en Antioquía cuando por primera vez se les llamó cristianos a los seguidores de Cristo. Y fue como, creo que es en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 26, algo así. Nos damos cuenta también de la autenticidad de este evangelio porque el obispo San Ignacio de Antioquía, en el 110 después de Cristo, ya estaba citando el evangelio de Mateo. Recordemos que el autor del evangelio de Mateo tiene muy buen conocimiento del Antiguo Testamento y por lo tanto trata de conectar y trata de explicarles a su comunidad que Jesús es verdaderamente el Mesías, conectando muchísimos pasajes bíblicos del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento que van revelando cada una de los pasajes mesiánicos en el que dice y apunta a Jesús como el Mesías, como el Salvador del mundo. Por eso Mateo nos regala lo que es la genealogía de Jesús. Y empieza con esta frase: genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, en el capítulo 1, versículo 1. Y así lo vamos a ir viendo en muchas partes, algunas partes del Evangelio de Mateo, en el que menciona 7 veces el nombre de Moisés. A Elías lo menciona 9 veces, a Isaías 6 veces, a Jeremías 3 veces, a Daniel 1 vez, a David 17 veces y a Salomón 3 veces. Y así nos podemos ir con otros personajes del Antiguo Testamento que están relacionados con Jesús. Todo es para decirnos que se han cumplido las profecías. Ya no hay nadie más a quien esperar porque ya ha llegado el Salvador. Recordemos que los evangelios no son una biografía de Jesús. No, los evangelios nos enseñan y nos hablan acerca de Jesús, nos instruyen. No es algo que pasó, no es algo histórico. Cada evangelio nos sigue hablando en nuestro tiempo, porque esa es la belleza de los evangelios, siempre son actuales. Permítanme mencionarles otra característica muy importante de Mateo, es que siempre tiene pares. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando llamó a Pedro y a Andrés? Luego, más adelante, llamó a Santiago y a Juan a que lo siguieran, y así se convirtieran en sus primeros discípulos. Por ejemplo, también nos menciona que no podemos servir a dos amos. Luego, en el capítulo 8, a 2 hombres les saca los demonios. También más adelante, en Galilea, a 2 hombres ciegos les regresa la vista. Nos da la historia de los 2 hijos, el que dijo sí y no lo hizo, y el que dijo no y después lo hizo. Y luego también nos da lo que son los 2 mandamientos, en los cuales resume toda la ley y los profetas. Incluso cuando ya lo van a crucificar, llaman a 2 testigos falsos. O también cuando les dan a escoger a las personas entre Barrabás y Jesús. 2 mujeres van a la tumba, María Magdalena y la otra María. Después le gusta también contrastar muchas imágenes, como ya les había dicho, Dios y el dinero, el trigo y la cizaña, el bien y el mal, los malos y los justos, el grupo de mujeres sabias y mujeres descuidadas, y finalmente el grupo de ovejas y de cabras. También otra característica, no sé si pusieron atención, pero pone números. Los números son muy característicos del Evangelio de Mateo. ¿Qué me refiero con esto? Que está siempre mencionando, no sé, 3 días y 3 noches, cuando habla de las 3 medidas de harina, o cuando sucedió lo de la transfiguración, que por qué no se construían 3 chozas para quedarse ahí. También nos habla de 2 testigos o de 3 testigos. Nos habla de las 10 vírgenes. En cuando nos menciona la parábola de los talentos, en el que dice que a uno se le dieron 5, a otro 2 y a otro 1. Nos habla de 12 años en el capítulo 9, versículo 20. Nos habla de los 12 discípulos en el capítulo 20. Y nos habla de 12 legiones de ángeles en el capítulo 26, versículo 53. Recuerden también cuando nos habla de la genealogía,
Entonces, Mateo hace algo muy interesante porque él divide 14 personas o 14 generaciones en grupos de 3. Lo hace en 14, el número 14, porque el 14 es el número simbólico del nombre del rey David. Y así nos pudiéramos ir hablando de otros muchísimos números que quizás ustedes se dieron cuenta que se hablaba. Y otra característica es que el evangelio de Mateo estaba dirigido especialmente para los judíos, no para los samaritanos, no para los gentiles. Pero ya después, más adelante, en el capítulo 28, al final, es cuando da el mandato a sus apóstoles que vayan a todas las naciones proclamando y predicando el evangelio y haciendo discípulos a todos, a todo el mundo, a todas las naciones. Y ahora vamos a ir viendo los pasajes que solamente encontramos en Mateo. Y recuerden, esta no es una clase de Biblia, es solamente una introducción para saber un poquito más de lo que es la Biblia, de lo que es la vida de Jesús y todo lo de cómo nos podemos enriquecer día con día al estudiar, a leer las Sagradas Escrituras. Miren, lo primero que yo le agradezco a lo que es Mateo son los primeros capítulos, especialmente el capítulo 1 y el capítulo 2. En el capítulo 1 nos da la genealogía de Jesús y nos da todos estos nombres de mujeres y hombres, justos, injustos, pecadores, santos. Es que Dios no desperdicia, Dios usa cada una de nuestras vidas para hacer el bien, para construir un mundo mejor. Y así como lo hizo cuando envió a su Hijo al mundo, lo sigue haciendo hoy en día con todos nosotros, porque todos nosotros somos injustos, somos pecadores, somos santos algunos, no lo dudo. Hay justos e injustos, hombres con mucha fe y mujeres con poca fe, pero aún y así, Dios nos usa a cada uno para llevar a cabo su plan, para hacer el bien en el mundo. Después de la genealogía nos narra cómo fue el nacimiento de Jesús. Y gracias a este pasaje es que tenemos esa representación de los nacimientos. Por eso es bueno tener ese misterio, ¿no? Le decimos misterio a San José, María, el ángel, los tres reyes y algunos pastores. Ojalá y tengas tu nacimiento tú también esta Navidad y ahora lo contemples diferente porque Dios se encarna, se hace hombre y se queda en medio de nosotros para santificarnos, para enseñarnos, para guiarnos. Pero lo mejor es cómo desde ese niño también nosotros podemos aprender tanto de esa humildad que tanto nos falta hoy en día en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra sociedad. Y también nada más para recordarles, recuerdan que les decía que este Mateo constantemente está conectando el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, pues lo hace exactamente aquí en lo que es el capítulo 1, versículo 23, usa Isaías 7:14 para hacerle saber a la comunidad y a nosotros quién es Jesús. Dice así: María la Virgen está embarazada, dará a luz a un hijo que llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y es un Dios, hermanos y hermanas, que no ha faltado a su promesa. Es un Dios que sigue con nosotros. También Mateo nos regala el homenaje de los magos. Aquí es donde salen los magos de reyes que van y ofrecen mirra, incienso y oro al niño Dios. También nos regala esa hermosa historia de cómo tuvo que escaparse a Egipto porque Herodes lo quería matar. Y también nos podemos identificar tantos hombres y mujeres que vivimos en los Estados Unidos. Jesús hasta en eso nos entiende en lo que significa vivir en un país extranjero, el estar añorando lo que es la tierra donde nacimos, donde crecimos, pero por una cosa u otra, cosas del destino, tuvimos que emigrar acá a los Estados Unidos u otros países donde nos encontremos. Entonces no estamos solos en eso. Jesús nos entiende perfectamente lo que se siente vivir en una tierra extranjera. En el capítulo 4, versículo 23 al 25, nos da un resumen de lo que Jesús está haciendo, toda la actividad de Jesús. Jesús va enseñando en sinagogas, va proclamando la buena noticia, va sanando toda clase de enfermedades, dolencias,
y nos dice que su fama se va extendiendo. Le traían enfermos con otro tipo de enfermedades, endemoniados, lunáticos, paralíticos, y Él los sanaba. ¿Qué es lo que tenemos nosotros en este momento? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que pasa en nuestro corazón en este momento de que estamos enfermos? Quizá no solamente sea la enfermedad corporal, porque hay enfermedades crónicas que ya no se van a ir, diabetes, presión alta, pero eso es porque pues depende de cómo hayamos cuidado el cuerpo, pero hay otro tipo de enfermedades que siguen, especialmente esas enfermedades de nuestra actualidad, en la actualidad, que es la depresión, la ansiedad, la soledad, el suicidio, las drogas. Luego, en el capítulo 5, Mateo nos regala el Sermón del Monte, o lo que son las bienaventuranzas. Es un discurso larguísimo, pero que es hermoso porque tiene una enseñanza tan profunda. En este Sermón del Monte, Jesús nos instruye, Jesús nos guía, y tenemos que sentarnos también alrededor de ese monte. ¿Recuerdan las bienaventuranzas? Aquí es donde empieza todo. Nos dice en el capítulo 5, versículo 1, al ver a la multitud, subió al monte, se sentó y se le acercaron los discípulos. Tomó la palabra y comenzó a enseñarles del siguiente modo: felices los pobres de corazón, porque el reino de los cielos les pertenece. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los desposeídos, porque heredarán la tierra. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque serán tratados con misericordia. Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque se les llamarán hijos de Dios. Felices los perseguidos por causa del bien, porque el reino de los cielos les pertenece. Ya después, en este mismo capítulo 5, en el versículo 17, nos habla acerca de la ley y nos dice: no piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No vine a abolirla sino para cumplir. Nos invita a no quebrantar esa ley. Después, en el mismo capítulo 5, nos habla acerca de la ofensa y del respeto por el otro, porque no puedo llevar mi ofrenda a Dios si estoy enojado con el hermano o estoy con un rencor contra el hermano o contra la hermana. Entonces, ¿de qué me sirve todo eso? Dice: no, y reconcíliate y después ven enfrente de mí a traer tu ofrenda. Bien, en este mismo capítulo 5 nos habla acerca del adulterio. Después nos da esas recomendaciones: si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo; si tu mano es ocasión de pecado, córtatela, porque más vale entrar tuerto y manco al reino de los cielos que permanecer en el infierno para siempre. Después nos habla de no jurar en falso, y hay que cumplir siempre la promesa al Señor, nuestros juramentos al Señor. No tenemos que olvidarnos de eso, porque muchas veces nosotros juramos a Dios que vamos a cambiar, que vamos a hacer, y muchas veces nos olvidamos de esos juramentos. Finalmente, en el mismo capítulo 5, se habla respecto a la venganza. Él dice: no, no quiero eso de ojo por ojo y diente por diente, nada de eso. En el capítulo 5, versículo 43 en adelante, nos dice: ustedes han oído que se les dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo les digo, amen a sus enemigos, oren por los que los persiguen, porque si hacen eso, serán hijos de su Padre que está en el cielo. Después, en el capítulo 6, nos habla acerca de la limosna, que es bueno dar limosna. Nos habla acerca del beneficio de la oración, y es en este capítulo 6, especialmente capítulo 6, versículo 9, donde nos regala el Padre Nuestro, esa oración tan hermosa. Y es tan completa esta oración que dicen los padres de la iglesia, algunos, que aquí en el Padre Nuestro, en esta oración, se resume todo el Nuevo Testamento. Y también nos habla del ayuno. Entonces, todo lo que es la limosna, la oración y el ayuno son enseñanzas que Mateo nos regala. Otro pequeño pasaje que solamente encontramos en el Evangelio de Mateo es capítulo 7, versículo 6. Y creo que todos usamos este pasaje de una u otra forma. Y es sobre las cosas santas. Dice: no tiren las cosas santas a los perros,
ni arrojen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes para destrozarlos. ¿Cuántas veces no hemos usado este pasaje? ¿Cómo lo usamos muchas veces? Creo que hay muchas cosas bonitas de Dios que Dios nos regala y siempre las desperdiciamos, las tiramos. Hermanos, aprovechemos la riqueza que Dios nos da en su palabra, en nuestra fe, en la oración. Y luego en este mismo capítulo, en el capítulo 7, versículo 28 al 29, nos da este pequeño pasaje. Cuando Jesús terminó su discurso, la multitud estaba asombrada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad, no como sus letrados. Jesús nos sigue regalando esa enseñanza, hermanos. ¿Qué tanto valoramos esa enseñanza? Miren, yo sé que todos tenemos ganas de una autosuperación, de sentirnos mejor y hay un montón de autores, ¿verdad? Psicólogos, tanatólogos, ¿qué más? No sé, gente que nos motiva y qué bonito. Pero si aquí tenemos el mejor psicólogo, el mejor motivador, que nos enseña a orar, no nos enseña mantras que a veces andamos buscando y de todo eso de la respiración que tiene su beneficio, ¿verdad? Pero aquí tenemos a alguien que solamente con el hecho de contemplarlo llena la vida y tiene un efecto en nuestra mente, en nuestro corazón, que ninguna otra persona puede regalarnos. Por eso cuando tengas tiempo, regálale un tiempo a Dios, vas a ver que vale la pena. Pero ahora vayamos al capítulo 11, versículo 28 al 30. Aquí vamos a encontrar una de las plegarias más hermosas y esta plegaria es después de que Jesús da gracias a Dios por sus apóstoles, después de que los había mandado de dos en dos a hacer misión. Jesús siente un júbilo tan grande y por eso lo ofrece todo. Y les dice ahí, sus apóstoles lo están escuchando, y nosotros también, que nos dice, vengan a mí los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí que soy tolerante, que soy humilde de corazón, y encontrarán descanso para su vida, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. La sabiduría que yo les doy no es algo pesado, mi mandato no es algo que haga la vida pesada, al contrario. Cuando escuchamos a Jesús, pon atención, cuando escuchamos a Jesús, no a los hombres o mujeres, cuando escuchamos a Jesús lo que nos dice, lo que nos aconseja, créeme que en verdad la vida se hace más ligera. Luego, en el capítulo 13, versículos 24 al 30, nos da esa hermosa parábola de la cizaña. Nos dice la parábola que llegó el enemigo y sembró semilla mala y pues brotó la semilla mala. Entonces van los trabajadores a decirle que si no había sembrado semilla buena y le dice el amo que sí. Entonces los trabajadores le preguntan, ¿quieres que las cortemos? Dice, no, deja que crezcan juntas porque si cortamos ahorita la cizaña estamos en peligro de que también cortemos el trigo. Cuando llegue la maduración de la semilla, entonces ahora sí nos daremos cuenta. Y así nos va a pasar a todos, hermanos. En la sociedad estamos mezclados buenos y malos, gente santa con gente pecadora. Y el objetivo es de que no seamos cizaña, sino que seamos buena semilla. La cizaña solamente absorbe los nutrientes de la tierra y no deja que el buen trigo, la buena semilla crezca. Así está hoy en día nuestra sociedad. Hay tanta gente mala que solamente absorbe lo bueno de la humanidad y por desgracia van infectando a tanta gente inocente, a tanta gente buena, que al último terminan haciendo tanta maldad. Tenemos grupos delictivos, carteles, narcotraficantes. Hay de todo hoy en día en nuestra sociedad, políticos buenos, pero también políticos corruptos, eh, líderes de la iglesia que son santos y otros que no son tan santos, que también hay una corrupción dentro de nuestra iglesia y pidamos para que eso se acabe. Pero también en este mismo capítulo, en el capítulo 13, nos regala la parábola del tesoro escondido, la parábola de la perla, nos regala la parábola de la red y la parábola de lo nuevo y de lo viejo. Esta parábola es bien interesante. El pasaje lo encontramos en el capítulo 13, versículos 51 al 52. Y dice así, lo han entendido todo,
Y los apóstoles le responden que sí. ¿Recuerdas que te decía que en Marcos Jesús estaba constantemente regañándolos porque no entendían? Aquí es cuando los apóstoles sí están entendiendo lo que Jesús les dice. Entonces Mateo trata de dignificar a los apóstoles, no es tan duro con ellos como Marco los describía. Pero bueno, seguimos con la lectura. Después dice, pues bien, un letrado que se ha hecho discípulo del reino de los cielos se parece al dueño de una casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Adivinen de quién está hablando aquí Mateo. Mateo está hablando de él mismo en este momento. Recuerden, Mateo hace esas conexiones del Antiguo Testamento y nos da algo nuevo, que viene siendo el Nuevo Testamento. Entonces, Mateo saca de su casa cosas viejas, Antiguo Testamento, pero también agrega cosas nuevas. Cuando yo me di cuenta de esta parte, a mí me encantó, porque es algo bien simple, pero era algo que yo antes ignoraba, pero ahora lo sé. Y en verdad me emociono. Ojalá que también ustedes se emocionen al darse cuenta de este pasaje. Antes no lo entendía también, pero ahora me ha dado un material incluso pues para predicar más acerca de este hermoso pasaje tan pequeño. Ahora seguimos con el capítulo 14. En el capítulo 14 hay un pasaje que todos conocemos, pero hay una parte que solamente Mateo nos da, que es capítulo 14, versículo 28 al 31. Este pasaje es cuando Jesús camina en el agua. Marcos tiene la parte en el que Jesús camina en el agua, pero no tiene cuando Pedro quiere caminar con Jesús. Dice la palabra de Dios. Es un fantasma, y gritaban de miedo, pero Jesús les dijo, anímense, soy yo, no teman. Pedro le contestó, Señor, si eres tú, mándame ir por el agua hasta ti. Ven, le dijo. Pedro saltó de la barca y comenzó a caminar por el agua acercándose a Jesús, pero al sentir el fuerte viento tuvo miedo. Entonces comenzó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermanos, cuando yo leo este pasaje me deja tanto en el corazón y me enseña tanto que al mismo tiempo me da ánimos para seguir teniendo fe y agarrarme más fuerte de la mano de Dios. Y cierro los ojos y me veo como ese Pedro que duda constantemente, pero siempre aparece ese Jesús que me dice, ánimo, no tengas miedo. Aquí estoy yo para sostenerte y no te vas a hundir. Después pasamos al versículo 16, capítulos 17 al 19. Este pasaje trata de cuando Jesús les pregunta, ¿y quién dicen ustedes? ¿Quién dice la gente? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y nadie responde lo que Jesús necesita escuchar. En eso Pedro responde y le dice, tú eres el Mesías, eres el Hijo del Dios vivo. Y ahí Jesús enaltece a Simón Pedro y le dice, dichoso tú Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahí también exalta a Pedro y aquí es cuando le da ese mandato y le dice, y tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia y el imperio de la muerte no la vencerá. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y desde entonces hemos seguido con esa sucesión de Pedro que hoy en día es el Papa Francisco. Después en el capítulo 17 tenemos sobre el impuesto del templo. Y aquí Jesús manda a Pedro que vaya a pescar y saque la moneda de la boca del pescado. Y la frase que me llama la atención es cuando le dice, toma la moneda y paga por mí y por ti. Y Jesús sigue pagando por ti y por mí. ¿Te das cuenta de la belleza de eso? Que al morir en la cruz pagó por tus pecados y mis pecados. Y lo que es en el capítulo 18 nos habla acerca del perdón. Y nos da esa parábola hermosísima del perdón. ¿Recuerdan de la historia de este hombre que tenía una deuda grande con el rey y le perdona? Porque este hombre le suplicó y le lloró y se le puso incluso de rodillas
Y el rey se compadeció al punto en el que le dijo: te perdono toda la deuda. Pero este hombre después, al salir, se encuentra a un amigo que le debe menos dinero y no lo perdona y lo manda a la cárcel. Pero después el rey se da cuenta de la injusticia que hizo. Hermanos y hermanas, a nosotros se nos ha perdonado mucho. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar a aquellos que a veces necesitan de nuestro perdón? En el capítulo 20, Marcos nos regala esta hermosa parábola y es sobre los jornaleros de la viña. Recuerdan que sale en la mañana, busca trabajadores, después unas horas después busca trabajadores, al mediodía busca otros trabajadores, en la tarde busca trabajadores y a todos les promete darles un denario. Esto nos dice a nosotros que nunca es tarde para ir a Jesús, nunca es tarde para trabajar en su tierra, nunca es tarde para ser también parte de este proyecto de construir el reino de Dios. Nunca es tarde para arrepentirnos, nunca es tarde para crecer, nunca es tarde para cambiar, nunca es tarde para crecer. Y esa es la oportunidad que nos da Mateo en este pasaje en el capítulo 20, versículo 1 al 16. Y en el capítulo 21 nos regala la parábola de los dos hijos. Está el hijo que le manda el padre y se niega a hacerlo, pero después le da cargo de conciencia y lo hace. Pero está el que le dice que sí lo va a hacer y no lo hace. Después Jesús les dice a los fariseos: se les han adelantado los recaudadores de impuesto, las prostitutas, y ellos entrarán primero antes que ustedes en el reino de los cielos. Hay gente que criticamos, que juzgamos y que son más buenos que tantas otras personas a nuestro alrededor. Hay que tener mucho cuidado con nuestros juicios, hermanos y hermanas. Ahora pasamos al capítulo 23. Aquí Mateo les da una crítica muy fuerte a todos los que son los letrados y los fariseos. Aquí es cuando te digo de esa enemistad que hay de Mateo contra los fariseos, y especialmente por ese resentimiento que quizá tenían porque los corrieron de las sinagogas. Y por eso es tan duro con los fariseos y les dice: ay de ustedes letrados fariseos, y les dice hipócritas, les dice víboras, les dice sepulcros blanqueados. Si pueden leer ese pasaje, es una crítica fuerte a todos los fariseos, pero también esa crítica es para nosotros hoy en día, porque no estamos tan lejos de ser o comportarnos como ellos. Después, en el capítulo 25, nos regala la historia de las 10 mujeres, aquellas que fueron previsoras y aquellas que pues no fueron previsoras, y pues nos hace saber de lo que es el precio de no prevenir sabiendo lo que tenemos que hacer día con día en nuestras vidas. En este mismo capítulo 25 nos da el pasaje donde habla sobre el juicio a las naciones, que un día vamos a ser enjuiciados. Dios nos da muchas oportunidades, pero va a llegar un día en el que nos va a llegar un juicio, se nos van a pedir cuentas. Y en el capítulo 27, Mateo nos regala la muerte de Judas. Incluso este pasaje lo conecta con Jeremías 32, 6 al 9, y también creo incluso Zacarías capítulo 11 lo tiene. Y dice así: tomaron las 30 monedas, precio del que fue tasado, del que tasaron los israelitas, y con ello pagaron el campo del alfarero, según las instrucciones del Señor. Y finalmente terminamos con el capítulo 28, con la misión de los discípulos. Hermanos, esta misión no es solamente para los discípulos, es también para nosotros. Y es lo que Mateo quiere enseñarnos, es lo que Mateo nos pide hoy en día, que sigamos transmitiendo, que sigamos siendo parte de este proyecto de Jesucristo. Dice así: Jesús se acercó y les habló: me han concedido plena autoridad en el cielo y la tierra. Vayan y hagan discípulos entre todos los pueblos. Bautícenlos consagrándolos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo.
Hermanos y hermanas, Dios cumple sus promesas, nunca las rompe. Yo sé que fue un poco largo este audio, pero ojalá y les sirva y aprendan un poquito más de Jesús, de lo que nos enseña por medio de Mateo. Que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga misericordia de ti, te mire benignamente y te conceda la paz, y que el Señor Todopoderoso te bendiga, ahora y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.